Los pastores Rafael y Adriana Lemes nos enseñan paso a paso los tesoros de las Escrituras. Descubriremos cuánto nos ama Dios y qué ha ganado para nuestro beneficio. Este programa es patrocinado por nuestros amigos, miembros y socios de Iglesia Palabra Pura y Blaze Ministries International. Estábamos estudiando en los programas anteriores cómo Jesucristo tuvo que venir a esta tierra como hombre para poder entrar legalmente a ella. ¿Por qué para entrar legalmente? Porque en la soberanía de Dios que nosotros encontramos en el diccionario es muy diferente a la soberanía que a lo mejor muchos de los oyentes han escuchado. A lo mejor ustedes han escuchado que como Dios es soberano, todo lo que pasa en esta tierra es la voluntad de Dios. Pero esta es una doctrina muy dañina, ha causado muchísimo daño en el cuerpo de Cristo, esta mentira que se ha metido por medio de Satanás entenebreciendo el corazón, el entendimiento de la gente para que no entienda la luz del Evangelio y ellos no le resplandezcan, como dice 2 Corintios 4:4. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos al diccionario, soberanía dice supremo, supremo en rango y poder, excelentísimo. En estas definiciones, ninguna significa que Dios controla todo. Lo que sucede es que al Dios ser soberano no existe absolutamente nadie por encima de Dios. Él es la autoridad máxima y cuando Dios habla, su palabra se vuelve autoridad para absolutamente todo, inclusive para Dios mismo. Esa fue la necesidad de que el Cristo se hiciera hombre. ¿Por qué? Porque Dios le había entregado la autoridad a los seres humanos en el planeta Tierra. Y como los seres humanos tenían la autoridad en la Tierra, si Dios quería ayudar al humano a salirse del gravísimo problema de la maldición que había traído el primer Adán, desobedeciendo la palabra de Dios y poniendo a Satanás como el Dios de este mundo, la única forma de Dios poder ayudarnos era que Dios mismo se hiciera hombre. ¡Qué gran sacrificio tuvo que hacer el Dios soberano de volver una parte de su Trinidad al Cristo, volverse hombre para poder entrar legalmente a la tierra y permanecer en la tierra legalmente y actuar legalmente en ella? Por eso estábamos estudiando en los programas pasados cómo en Juan 10 miramos la parábola de las puertas. En esa parábola usted encuentra dos puertas. La primera puerta es a través de donde Jesucristo entró. Dice, por la primera puerta entra el pastor de las ovejas. El pastor de las ovejas es Jesucristo. Las ovejas son los seres humanos. Por lo tanto, Jesucristo, al entrar al redil por la puerta de las ovejas, escogió a María, el Padre, para que en ella la palabra se hiciera carne. Y fue por ella, por medio de la mujer, que él pudo entrar legalmente a esta tierra, ¿es correcto? Correcto. Y entonces, pero es interesante, y si vemos otra vez, y eso lo podemos confirmar una vez más en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo se refiere a la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y si bajamos al versículo 14, vemos una vez más que dice, y aquel verbo, una vez más refiriéndose a la palabra, fue hecho carne, y habitó en nosotros. Así que Cristo, la gente no tiene el concepto a lo mejor lo piensan, pero realmente no lo han analizado y realmente meditar en el aspecto de que el amor de Cristo, como tú estabas diciendo antes, fue tanto y de tal manera que Dios mismo se hizo carne y vino a la tierra y lo tuvo que hacer de una manera legal para obtener una vez más aquello que nosotros perdimos por el primer Adán. Y fue por ello que Cristo vino, y ese fue el plan de salvación, el plan maestro de Dios, de que Cristo viniera para que tú y yo podamos vivir, podamos volver a restablecernos de la manera como estábamos, como Él inicialmente nos creó por medio del primer Adán, ¿correcto? Correcto. Y es así, y una vez que tú y yo entendamos y empezamos a ver esa luz,
de lo que Cristo hizo, la razón por la que vino, la razón que Él murió por nosotros, para obtener aquello que fue perdido, para restablecernos otra vez a la familia de nuestro Padre, de nuestro Dios. Cuando tú y yo realmente empezamos a ver esa luz, nos empieza a cambiar cómo vemos esta vida, nos empieza a cambiar cómo tú y yo tenemos que empezar a caminar de acuerdo a las Escrituras, porque escrito están en sus promesas, está en la palabra, que todo eso fue hecho para que tú y yo vivamos en abundancia, en plenitud, y que nuestro Padre Dios, como nuestra familia, así como lo dijimos la vez pasada, cuando uno entra a su propia casa y uno es dueño de todo y simplemente pues obtiene lo que quiere y va a donde quiere y come lo que quiere. ¿Por qué? Porque es nuestra casa, este es nuestro hogar, y así es como tú y yo tenemos que vivir con nuestro Padre. Así es, Rafael. Cuando Jesucristo vino, Él nos informa que Satanás era el Dios de este mundo. Lo habíamos visto en nuestros programas anteriores, cómo fue vendido la autoridad de esta tierra a Satanás cuando el primer Adán decidió dejar la palabra de Dios y tomar lo que Satanás le había sugerido. Lo hizo en contra de lo que Dios le había dicho. Así que el segundo Adán, en el Nuevo Testamento encontramos que Jesucristo es el segundo Adán. ¿Por qué hablan de un segundo Adán? Porque el primero fue por medio del que entró la maldición a la tierra, Rafael. Por medio del primer Adán, la tierra fue maldecida. De hecho, en Génesis, Dios le dice, por culpa tuya, Adán, la tierra será maldita. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se separa de Dios, la maldición entra inmediatamente. La bendición, que era lo que Dios quería en un inicio, eso el hombre empieza a alejarse de la bendición. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla. Cuando el hombre pierde la forma de cómo someter los asuntos de la tierra, porque no tiene ahora un espíritu vivificado para con Dios, sino que ahora el padre de la raza humana es Satanás, el hombre de continuo empieza a imaginarse y a pensar en el mal. Así que cuando Jesucristo viene a la tierra, Satanás era el que tenía el control de la tierra. Por eso en las tentaciones, en Lucas, si las estudiamos, en una de ellas le dice, en Lucas 4:8, dice, si tú postrado me adorares, en el Lucas 4:6 dice, y le dijo el diablo, le está hablando Jesucristo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Es interesante, Rafael, que el diablo le está hablando a Jesucristo y le dice, a mí me ha sido entregada todo el poder y la gloria de esto. Y obviamente, ¿quién se la entregó? Obviamente se la entregó a Adán, se la entregó a él, pero también es interesante ver que eso es una tentación. Por lo tanto, para que Cristo haya sido tentado, eso era verdad. Porque si en tal caso del diablo, Satanás en este aspecto, hablándole a Jesús, no está diciendo lo que es verdad, no está diciendo algo que es verdadero, no hubiese sido tentación. Claro, era una tentación para que Jesucristo pudiera haber caído en ese anzuelo y decir, bueno, esta es otra forma. Pero lo que estaba buscando Satanás era de nuevo romper todo el plan de Dios, acabarlo completamente. Y ahora, si la segunda persona de la Trinidad hubiera caído en la trampa, mejor dicho, Rafael, de nosotros no habría absolutamente ya nada. Esta humanidad estaría totalmente perdida. Pero por eso dicen las Escrituras, con tanto amor, por tanto amor, Dios amó tanto al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo para que ninguno se pierda y todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Y esto, Rafael, volvemos al asunto de la soberanía, que muchos oyentes a lo mejor han sido mal doctrinados cuando les dicen, mira, todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Todo lo malo que sucede es la voluntad de Dios.
Si una niña le pasa algo malo, la violan, la matan, es la voluntad de Dios. Si un joven se muere, es la voluntad de Dios. Si a alguien lo roban, si alguien está depresivo, si alguien tiene el mal matrimonio, si algo malo le sucede, es que bueno, Dios sabe por qué hace sus cosas. Esa frasecita, Dios sabe por qué hace sus cosas, ha traído un daño grandísimo al cuerpo de Cristo, porque cuando la gente no entiende quién es en Cristo, es porque Satanás le está entenebreciendo el entendimiento, y cuando una persona tiene entenebrecida el entendimiento, no sabe cómo pararse en las Escrituras, no sabe cómo defenderse en contra de los ataques del enemigo. Exactamente, no tiene luz. No tiene luz, y si fuera así, que Dios en su soberanía, como la mal definición tiene, que Dios hace todo lo que quiere acá, ¿cómo va a decir que Dios amó tanto al mundo para que nadie se pierda, sino que todos vengan pues a Jesucristo? Si esto en su soberanía Dios lo quiere, entonces ¿por qué Dios no hace que pase? Sí, eso es algo interesante. Si fuese así, si Dios fuese de ese aspecto soberano, que hace todo lo que quiere, entonces ya estuviéramos en el cielo. Claro, todo el mundo ya estaría salvo y no habrían millones y millones y millones de personas diariamente perdiéndose y muriendo, Rafael, en esta tierra sin conocer al Salvador. ¿Pero por qué? Porque Satanás se mete con esa doctrina para que el hombre no luche. Sí. Porque si el hombre se da cuenta quiénes son ellos en Cristo, pues simplemente van a defenderse y van a hacer lo que dice el libro de Santiago. El libro de Santiago dice, resiste a Satanás, resiste al diablo y él huirá de ti. Si la persona, sobre todo ahora que estamos hablando de gente que cree en Jesucristo, si una persona que cree en Jesucristo no sabe que las Escrituras dicen resiste al diablo, resiste a Satanás y él huirá de ti, si una persona no sabe eso, Rafael, pues no va a pelear. Simplemente se va a rendir ante todo lo que la vida le traiga. Dios me lleve, Dios me traiga, mejor dicho, como ese dicho. Entonces no va a pelear si viene una enfermedad, no va a resistir a Satanás si vienen problemas matrimoniales, no va a resistir a Satanás si vienen problemas con los hijos, no va a resistir a Satanás si tiene problemas económicos, porque como piensan que Dios es el que le está mandando eso, entonces si Dios es el problema, Dios no puede ser la solución, entonces crucémonos de brazos a ver Dios qué va a hacer. Sí, y sabes, hablando de esto, me acuerdo que hace unos cuantos meses atrás estaba enseñando una escuela bíblica y había una señora que estaba teniendo una cantidad de problemas de depresión. Uh-huh. Y entonces yo estábamos hablando y estábamos discutiendo las Escrituras y hablando sobre ello. Y esta mujer estaba empeñada en que la razón que porque ella estaba deprimida y estaba pasando estos tiempos de oscuridad, como ella llama, es porque Dios quería que ella estuviera sufriendo para acercarse más a ella. Wow. Entonces yo le estaba diciendo, o sea, estábamos hablando de ello y tratando de exponer las Escrituras y darle luz al respecto. Pero la gente tiende a no tomar la responsabilidad por ciertos aspectos en sus propias vidas. Entonces, si la palabra nos dice que por su llaga hemos sido sanados, por ejemplo, si nos ha quitado todo este tipo de depresión, si Él ha ganado todo esto para que tengamos una mente en paz y tengamos que vivir en paz y podamos vivir en tranquilidad y podamos vivir en plenitud, entonces ¿por qué la gente está empeñada de que Dios te quiere deprimido, de que Dios te quiere metido en una habitación con las puertas oscuras, acostado todo el tiempo? ¿Por qué quiere la gente pensar de que nuestro Padre nos quiere así? Y estando así, ellos piensan de que nos vamos a acercar más a Dios. Yo recuerdo el caso de la mujer que tú estás hablando, que cuando tú le decías eso, ella te decía, no, Dios me quiere así. Y tú le decías, Dios no te quiere así. La palabra dice, resiste al diablo y él huirá de ti. Y lo que tú estás haciendo es que te rendiste. Tú no estás resistiendo nada. Cuando tú les ponías ciertas escrituras a ella se quedaba sin palabras, no sabía cómo defenderse, pero entonces ella se iba a versículos del Antiguo Testamento. Y cuando tú le decías, mira, estamos bajo un nuevo pacto. Jesucristo pagó todo lo que tenía que pagar el hombre para que tú ahora no lo tengas que vivir. Y si tú no sabes eso, tú puede que te vayas para el cielo porque has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, pero vas a vivir en esta vida deprimida,
derrotada, amargada, el diablo te va a empobrecer, el diablo te va a enfermar y tú no vas a hacer absolutamente nada. Y esta mujer, Rafael, igual te dijo, no, es que yo creo que Dios me quiere así para yo volverme más humilde. Sí, exactamente. Y date cuenta que todo esto está basado en una decisión. Tú tienes la decisión de seguir así y seguir deprimida y seguir de esa forma, o levantarte y decir, de hoy en adelante voy a cambiar y de hoy en adelante voy a caminar de acuerdo a lo que está escrito, de acuerdo a lo que Cristo es en mí. Pero es la decisión que yo tengo que tomar y que tú tienes que tomar y que cada uno de aquellas personas que nos está escuchando tiene que tomar en la vida diaria. Nosotros podemos decir, o aquellas circunstancias o aquellos problemas o aquellas dificultades que nos enfrentamos diariamente, o ellas nos sobrellevan y simplemente seguimos nuestro curso, o decimos no y tomamos la decisión de buscar las promesas y de buscar aquello que Cristo ha hecho y quién es Él en nuestras vidas, y tomar la decisión de que voy a caminar de acuerdo a la luz del Evangelio. Exactamente, la decisión es tuya. La persona que nos esté escuchando, la decisión no es ni de su papá, ni de su mamá, ni de su hermano, ni de un familiar, ni en la iglesia, ni... Cada quien decide qué va a escoger. Voy a escoger creer las escrituras y me voy a parar en una pelea en contra de lo que el enemigo quiere traer en contra de mí, o simplemente me voy a quedar estático como esta señora del ejemplo que hablábamos, que ella decía, no, Dios me quiere así. Y algo de la soberanía de Dios, Rafael, es que Dios va a respetar la elección que tú tomes. Exactamente, sí. Claro, Él te ha dado libre albedrío. Entonces, Él no puede por su propia palabra ir en contra de tu propia decisión. Exactamente. Y sabes que hay una escritura interesante. Si vamos a Tito, en el capítulo 2, en el versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Entonces yo me pregunto, si la salvación, la gracia de Dios para la salvación se ha manifestado a todos los hombres de esta tierra, entonces ¿por qué todos los hombres no son salvos? Si esa es la soberanía de Dios. Claro, no, porque Dios no va a hacer las decisiones por nosotros. Entonces eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de que si yo acepto a Cristo o no, yo no acepto a Cristo. Exactamente, así como el primer Adán tomó la decisión de decir, yo no acepto lo que Dios está diciendo, yo acepto lo que Satanás me está trayendo. ¿Y qué pasó? Vivió lo que Satanás le trajo, la maldición. Lo mismo pasa hoy. Cualquier persona que puede escuchar hoy el programa puede decir, no, pues yo no acepto a Dios, pero quiero vivir mi vida de esta forma. Entonces, si usted no va a recibir la palabra, lo que Jesucristo ganó por usted, y usted pretende que va a vivir en otra forma y va a ganar la bendición, déjeme decirle que está completamente equivocado, porque usted está en un sistema, todos nosotros estamos en un sistema en esta tierra que es dominado por Satanás. Vimos en el programa pasado en la escritura que dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, estamos hablando de todos los continentes, tienen un sistema montado en que va todo en contra de la palabra de Dios. Y resulta que lo único cierto que existe en el planeta Tierra es la Biblia. Es lo único cierto. La palabra de Dios es la única verdad. Y usted en esta generación puede escoger, decir, no, yo no creo lo que está escrito. Entonces, si usted no está con Dios, está contra Dios. ¿Por qué? Porque está escogiendo un sistema que va en contra totalmente de las escrituras. Y cuando ese sistema va en contra de las escrituras, no crea que la finalidad de eso es que usted viva bien. La finalidad es robarlo, matarlo y destruirlo, porque eso dijo Jesucristo en Juan 10:10, dijo, el ladrón, o sea, Satanás, no viene sino a robar, matar y destruir. Satanás te roba a ti la palabra, mata en ti la bendición y después te destruye. Y lo peor, en esta vida te puede hacer vivir una vida de maldición en el área que sea. Y no solo eso, cuando tú mueras, pierdes el irte para con el Padre, irte al cielo y vas directamente al infierno.
Rafael, y la gente está jugando con la vida, la gente está jugando con estas decisiones, porque estamos hablando de decisiones de vida y muerte, estamos hablando de decisiones de maldición o bendición. Sí, exactamente. Y sabes que estaba pensando al respecto. Hay mucha gente que este concepto no lo entiende realmente, y muchas veces al no entender que las decisiones de ellos, que tú y yo tenemos el derecho de tomar decisiones en nuestras vidas, así como lo estableció Dios en el principio, como lo vimos en Génesis 1:26 y 1:28. Desde ese momento tú y yo tenemos decisiones. Y mira lo que dice en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 18, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y muchas veces la gente, por no entender que tú y yo podemos tomar decisiones, y piensan que por la soberanía de Dios todas estas cosas pasan, ellos piensan de que Dios es un Dios malo, de que los quiere de esa forma, de que los quiere deprimidos, de que los quiere pobres, de que los quiere heridos. Y entonces ellos, al pensar eso continuamente, endurecen su corazón y se rebelan contra Dios en ese aspecto. Y ellos piensan el por qué Dios me quiere de esta forma, y el por qué Dios está haciendo estas cosas, pensando que por esa soberanía están viviendo de esa forma. Sí, como te decía, una definición falsa de la soberanía. Y Rafael, si tú vas a cualquier país, todo el mundo dice, sí, yo creo en Dios. En general, estamos hablando del 90 y pico % de la población dice que hay un Dios. Son muy poquitos los que dicen que no hay Dios. Bueno, eso ya hablaremos de ellos después, pero al menos de la gente que dice que hay Dios, la gente no puede llevarse sus propias opiniones de lo que ellos piensan cómo es Dios. Para nosotros saber cómo es Dios, tenemos que leer las Escrituras, porque yo no puedo pensar, ay, yo creo que Dios me quiere mal, me quiere destruir, y bueno, Dios sabe por qué hace sus cosas. No. Tengo que ver lo que dicen las Escrituras. Y si las Escrituras me dicen que Satanás es el que roba, mata y destruye, ¿qué hago yo llamando a Dios el destructor? ¿Cómo yo voy a llamar a mi propio Dios que me dice Jesucristo? Yo he venido para que tú tengas vida y vida en abundancia. Juan 10:10, que lo debería tener toda persona, enmarcado esa escritura en cualquier parte de la casa, para que nunca se le olvide que Dios está de su parte y que usted tiene un enemigo que está detrás de usted, que está detrás de su familia, para que usted no conozca la bendición, para que usted no reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, ese enemigo está detrás de usted para que usted no conozca la verdad, la profundidad del Evangelio, para que usted no sepa quién es en Cristo y que solo crea que algún día se va a ir para el cielo, pero en esta vida vamos a pasar por un valle de lágrimas sufriendo, y algún día el rapto me va a llevar y yo me voy para el cielo, y no sabe cómo defenderse del enemigo. Usted tiene que aprender cómo defenderse. Y de esa forma tenemos que ir a lo que, como lo decía Jesús, siempre yendo como él le respondía, escrito está. Y siempre que vayamos a esa base, siempre que volvamos a ese fundamento de no responder lo que pensamos, no responder lo que la gente nos ha dicho, lo que la religión nos ha expuesto en nuestras vidas, pero independientemente de eso, siempre volviendo a lo que está escrito. Y te digo, es mucho mejor muchísimas veces que si no sabes qué responder, no respondas, mantén la boca callada, no digas nada, vete a las Escrituras, mira lo que está en las Escrituras y después respondes. Porque entonces tú estás respondiendo lo que es verdad, estás respondiendo lo que está escrito, y en eso es en que tu vida y mi vida tiene que estar basada. Si nosotros entendemos que lo que está escrito es la verdad, lo que vamos a ver afuera, en la vida diaria, que no está en las Escrituras, es un ataque del enemigo, Rafael. Pero mientras nosotros veamos que la vida diaria es la verdad y que las Escrituras son mentira, el enemigo nos ha tenido entenebrecido el entendimiento. Tiene que llegar un punto de quiebre en la vida de todo ser humano, de saber, yo voy directo para el infierno y yo necesito un Salvador.
Y ahora, después de que tiene ese Salvador, tiene que saber que sigue en una guerra. Usted está en la mitad de una batalla espiritual que ocurre día a día, hora tras hora, minuto tras minuto, que va detrás de sus pensamientos, va detrás de su imaginación, para que usted no comprenda lo que Jesucristo hizo por usted. Y si usted no vive una vida de bendición, usted no va a poder afectar a otro, ni va a ayudar que el evangelio se riegue, sino que va a quedarse estático, sentado, no esperando, sino morirse e irse al cielo. Pero esto no es todo lo que significa salvación. Salvación es una palabra muy grande que tú tienes que aprender qué significa, qué trae y poderla vivir. Que la salvación es el primer paso. Sí. Es el primer paso de un gran camino, y ese gran camino es aprender qué ha hecho Cristo en tu vida y en mi vida. Y eso está basado en una decisión diaria que tú y yo tenemos que tomar, que vamos a caminar hoy y vamos a caminar mañana, y cada hora de nuestro día tenemos que caminar en lo que está escrito, en lo que Cristo ya ha hecho para nosotros, y siempre y cuando caminemos en esa luz, vamos a caminar en victoria. Dios está de tu lado. Tú puedes tener la bendición. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21326.